pero pues solamente para adelantárselo. Entonces la próxima semana solamente me voy a conectar para ver las dudas que estén teniendo, pero no les voy a dar teoría la otra semana, porque es esta teoría. Entonces, bueno, como también llevo microbiología en teoría con el C y con el E, pues en teoría ya vimos Salmonella y Shigella. Bueno, al menos con nosotros. ¿Ustedes ya lo vieron? Ya. Ya. Ay, tengo el micrófono encendido, ¿qué haces? Ok. Entonces, bueno, ya saben ustedes que estas bacterias pues son muy comunes, sobre todo en infecciones que se dan por comer alimentos echados a perder, sobre todo la salmonella. También existe otra bacteria, como es brucelosis o la brucela, que se asocia mucho a lo que es el consumo de lácteos sin pasteurizar, o la leche de vaca así recién ordeñada. Entonces, los alimentos y el agua, chicos, hay que recordar siempre que son el principal transmisor de infecciones bacterianas. Es como el principal vector para que una persona o para que un grupo de personas se enfermen. Si ustedes llegan a presentar un caso, por ejemplo, de una fiesta donde todas las personas que asistieron a la fiesta se enfermaron, pues lo primero que tienen que sospechar es de la comida o del agua. Entonces, es como el punto en común que tiene para una epidemia o para un brote infeccioso. Basándonos en esto, obviamente es importante conocer un poco lo que es la microbiología de los alimentos, ya que al ser como el principal foco de infección, a veces es necesario no solo cultivar las bacterias de las personas, hay que también a veces cultivar los microorganismos que están presentes en los alimentos para poder confirmar, diagnosticar o descartar la infección. Entonces, bueno, algo que comúnmente todos hemos escuchado es las reacciones febriles. Las reacciones febriles son como tal un estudio inmunológico que sirve para identificar infecciones por salmonela, por shigella o por diferentes tipos de salmonela y rickettsias. En salmonela ya vieron ustedes con la doctora Pamela, existen muchos serogrupos, salmonella typhi, salmonella paratyphi, entonces cada uno de ellos tiene como una importancia dentro de lo que es, bueno, dentro de lo que son las infecciones alimentarias. ¿Cómo se basa este estudio o en qué se basa el de reacciones febriles? Hablando como tal de la parte inmunológica, del estudio inmunológico, es algo muy parecido a lo que hicimos, por ejemplo, ustedes y yo con lo que fue los grupos sanguíneos. ¿Se acuerdan que poníamos el suero y se aglutinaban dependiendo si eran A positivo, bueno, o así, A positivo, B positivo, RH o negativo? Entonces, en eso se basa como tal el estudio de las reacciones febriles. Se pone la muestra, en este caso el suero del paciente, tras sacarle sangre o el plasma, y se agregan anticuerpos para ver si hay una aglutinación para esa bacteria o para otra bacteria. Si existe la aglutinación, quiere decir que pues realmente la bacteria está presente o que ha habido una respuesta inmunológica contra esa bacteria. Y es como pues, ponemos de manifiesto si la persona está infectada o ha estado infectada. Porque algo muy curioso que tienen que recordar de este estudio es que una vez que te ha dado una infección por salmonella o por shigella o por alguna bacteria de este tipo, pues básicamente tu memoria inmunológica va a estar ahí siempre. Es decir, aunque no estés infectado, pues va a parecer que tienes una carga bacteriana de cierto tipo. Y básicamente es esto lo que les estoy mencionando. Si se fijan aquí, es un látex. Y pues aquí tenemos diferentes muestras en la cual esta es positiva porque hay aglutinación. Aquí también es positiva. Si se fijan, aquí está aglutinado. También aquí es positiva. Aquí también es positiva, aunque casi no se nota. Pero se nota aquí como un poquito más oscuro. Esta es negativa, negativa y positiva. Entonces, estos 5 grupos son los que han dado positivo para esta persona.
quiere decir que esta persona se ha infectado con estos 5 serogrupos, o que está infectada con alguno de estos 5 serogrupos. Entonces, después de esto, tenemos que, si la persona está como tal en proceso infeccioso, pues hacer un coprocultivo, un cultivo para ver qué colonias son las que están creciendo, o las colonias, o las bacterias que están presentes ahí. También hay que recordar que no solo las bacterias son responsables de infecciones en las personas. Yo creo que todo el mundo hemos visto los mohos, hemos visto los hongos en los alimentos, y curiosamente ya en 2 semanas, 2 semanas, no, sí, 2 semanas o 3, vamos a ver lo que es el cultivo de hongos. Entonces, el cultivo de hongos es siempre un éxito aquí en la casa, porque son muy fáciles de cultivar, crecen muy Siempre hay. rápido, siempre hay. Y ahora, aquí en el caso de los alimentos, no radica tanto como en que sean vectores o originarios de una infección. ¿Qué creen que pasaría si ustedes se comen un alimento con un moho? ¿Cuál creen que sea realmente el problema de comer alimentos con mohos o contaminados con mohos? Pues la afección principalmente se iría a nivel digestivo, ¿no? O sea, eso es lo que nos preocuparía. Ajá, ¿qué más? Hay algo ahí también que tienen que conocer. Piensen, ¿qué más puede pasar si comemos un alimento con moho? Una diarrea. Nos puede dar Ok. diarrea. Está asociado a lo que dijo Paola. Pero algo importante en el caso de los mohos no es tanto las afecciones gastrointestinales. Espero que con la doctora, creo que sí la van a ver. La verdad, sí lo van a ver. También aquí lo voy a retomar un poco en la última práctica, en las últimas prácticas. Pero el problema de comer alimentos con mohos es porque los mohos o los hongos filamentosos, como es en este caso, segregan sustancias que son toxinas para el cuerpo. Entonces, estas toxinas provocan una intoxicación, pero es una intoxicación que puede afectar a los órganos, a diferentes órganos. Esas toxinas se llaman micotoxinas y causan lo que son las micotoxopsicosis. Van a ver ustedes más adelante lo que es este término, pero es como un adelanto de esto. Entre los hongos como los que tenemos hay que tener cuidado, sobre todo porque crecen muy fácilmente en alimentos, pues son, por ejemplo, Aspergillus flavus, que es este de aquí. Con suerte, y creo que a muchos, de hecho, sí les crece este hongo cuando hacen sus cultivos. Van a ver el crecimiento de este hongo en sus cultivos de hongos. Ahora, regresando a las bacterias, las que tenemos que tener en consideración siempre que vamos a cultivar alimentos, son estas 4. Salmonella, independientemente del serogrupo que sea, Shigella, Yersinia enterocolítica y E. coli. E. coli en todas sus variables. Es porque sabemos que E. coli es una bacteria del intestino, del tracto intestinal, comensal, y también puede ser una bacteria pues patógena. Casi siempre la contaminación inicia al momento de que los alimentos se cocinan o se preparan de esta forma tan insalubre, sobre una superficie que no está limpia, y se asocia mucho también a lo que es alimentos de origen animal. Carne, huevo, leche, pollo, todo ese tipo de alimentos son los que comúnmente originan una gastroenteritis por algún tipo de estas bacterias. Y hay que recordar que estas bacterias están presentes ¿dónde, chicos? ¿Dónde están presentes? ¿Dónde se encuentra la E. coli? Normalmente Normalmente. en el colon, ¿no? ¿Y qué hay en el colon? Ese es. Pues todo lo que Entonces, es el desecho alimentario. entonces, por lógica, ¿cómo es que, o con qué se está contaminando el alimento?
con contacto con residuos de heces en las manos, ¿no? Así es. Básicamente una persona que se enferma de esto es porque comió alimentos con heces. No hay otra explicación. Entonces, con esto en cuenta, pues tenemos que tener una consideración. A estas bacterias siempre se les va a llamar coliformes fecales porque pues, viven en las heces, en las fecas, y podemos identificarlas muy fácilmente. Ya hemos visto, por ejemplo, agares que son utilizados para E. coli o para gram negativas, como el McConkey. El McConkey inhibe todo lo que son las gram positivas, como los estafilococos. Y una forma también de prevención, pues es cocinar muy bien los alimentos, tener buenas maneras de higiene al prepararlos. Y en el caso, por ejemplo, de la leche, que es un producto lácteo que ya viene en sí con bacterias desde su origen, pues la pasteurización. ¿Mande? Este viene siendo pus, entonces. Ajá, pues sí. Pero pues en nuestro caso hay que pasteurizarla, hay que hervirla y hay que tomarla pues rápido, porque en el caso de la leche que no es directamente de granja o de ranchitos, pues se echa a perder más pronto que la leche que está procesada en cajitas de cartón del súper. Entonces es como un poco de también infección. Y también yo siento, y estoy segura, que ustedes ya vieron lo que es la fiebre tifoidea. Al menos ya estoy segura que la vieron. ¿O me equivoco? Alucino. Sí, ya la vimos. Entonces ya vieron ustedes todos los síntomas que van a presentar las personas con tifoidea. Y cuando hay una persona con probable tifoidea, siempre tienen que pedir, antes que el cultivo como tal de bacterias, el estudio inmunológico de reacciones febriles. Ahí ustedes van a ver la carga inmunológica que tiene la persona contra estas bacterias y si es que tiene una infección pues activa también. Repasando un poquito los síntomas, sabemos que la tifoidea inicia con dolor de cabeza, malestar general, sudoración, tos seca, pérdida de apetito, tenemos dolor abdominal, diarrea, un sarpullido en lo que es la parte del tórax, de los brazos, calambres, fiebre de 40 grados. Entonces, bueno, dentro de los patógenos que son importantes a la hora de estar, digamos, sospechando de una fiebre tifoidea o de una enfermedad gastrointestinal por coliformes fecales, es salmonela. Hay que preguntarle al paciente si consumió alguno de estos alimentos unos días antes o unas horas antes. En este caso, pues pollo, pescado, mariscos, res, huevos. En el caso de la salmonela, el tipo más importante o el serotipo más importante, ya saben que es Salmonella typhi. Es el que provoca toda la fiebre tifoidea. Y Salmonella paratyphi es, digamos, un serogrupo más leve que Salmonella typhi. Si cultiváramos en el lagar Salmonella shigella, vamos a ver colonias de color negro completamente, pequeñas, de 2 a 3 milímetros de diámetro, circulares, convexas, lisas, y son fáciles de identificar porque este agar precisamente es como el indicado para diagnosticarla. No va a crecer ninguna bacteria que no sea Salmonella o Shigella. En el caso de la Shigella, ya saben que también les da a los niños, y en el agar Salmonella Shigella va a tener como tal esta forma. Tiene una forma redonda, translúcida, transparente, chiquitita, en el agar Salmonella Shigella, y en el agar McConkey va a ser una morfología un poco más grande, con bordes irregulares, de aspecto rugoso, y si se fijan, hay una reacción metabólica porque el agar ha cambiado de color. El agar McConkey normalmente es un color rosáceo, rosáceo rojo. Cuando cambia de color es porque ha fermentado como tal la lactosa que tiene presente el agar. Si ustedes ven que cambia el agar de color, es pues una señal de que es Shigella. Viene siendo más como burbujitas, ¿no? Bueno, así siento que se ve similar. ¿Este de aquí? Sí.
Parecen burbujitas, pero en sí pues son las colonias. Y este agar como tal es el agar Salmonella shigella. Este de aquí arriba es el maconqui. Entonces, en el Salmonella shigella, tanto en el maconqui, el shigella va a cambiar como tal la coloración del agar. Es como una reacción metabólica de la fermentación de la lactosa. Yersinia enterocolítica también es importante. Hay que tener en cuenta 1 o 2 días después de haber consumido el alimento, sobre todo productos lácteos y aguas no tratadas. Y en el caso de Brucela, que como tal en sí no es considerada una coliforme fecal porque no está dentro de lo que es las heces, pero sí es como considerada una bacteria de importancia en los alimentos porque pues está en la leche, básicamente. Presenta cápsula, plásmidos nativos que le dan como la patogenicidad. Y básicamente el agar que se tiene que usar para cultivarla es el agar sangre. El agar sangre no va a presentar hemólisis o beta-hemólisis, es gamma hemolítico, no hay hemólisis. Sus colonias son pequeñas en un color entre gris azulado y aperlado, son como las colonias normales de Bruselas. En el agar maconqui no van a crecer, o van a crecer muy poco, y no fermentan la lactosa, no van a cambiar como tal el color del agar. Y la brucelosis, a diferencia de las demás bacterias que vimos anteriormente, pues tiene una duración entre 1 a 3 semanas de incubación. Entonces, el paciente tiene que haber consumido algún alimento con la bacteria mínimamente 1 semana antes o máximo 3 semanas antes. Empieza con malestar general, escalofríos, sudoración, mialgias, dolor de cabeza, pérdida de peso y tos no productiva. Entonces, bueno, en el caso de su práctica, muchachos, su práctica va a consistir en lo siguiente. En el laboratorio normalmente estos procedimientos o estas identificaciones las podemos hacer fácilmente con los cultivos y con los métodos inmunológicos, como es el caso del test de ELISA o la prueba de aglutinación para Brucela. Pero en su caso van a hacer un procedimiento un poquito más complejo. Van a, si ustedes tienen en su casa ya un alimento de procedencia pues dudosa, o sea que ya esté como echándose a perder, van a hacer lo siguiente. Van a primero hacer un caldo de res. Básicamente es como hervir carne de res en agua. No hay tanta complicación ahí. Van a hacer un caldo de res. Ese caldo de res va a ser como el lugar perfecto para que las bacterias crezcan. Ojo, porque a lo mejor aquí su mamá los va a regañar porque les va a decir, es que están desperdiciando mucha carne y que no sé qué. La carne se la pueden comer, lo único que van a ocupar va a ser el caldito que va a soltar. Okay. Son vegetarianas, ya sé que son vegetarianas. No es lo mismo, maestra, perdonen, no es lo mismo. Son veganas. Bueno, para quien coma carne, pues la carne se la puede comer. Para quien no, pues se la da a sus papás para que la haga o para que se la coma. Entonces, lo único que van a ocupar como tal va a ser el caldo. En el caldo, ustedes van a introducir lo que es el alimento de procedencia dudosa. Y lo van a dejar ahí tapado, obviamente con un clean pack, o con un corcho, lo que ustedes quieran, durante unos días, ¿qué será? 3 días más o menos, con eso es suficiente. Obviamente a temperatura un poquito cálida para que pues también las bacterias crezcan. En ese lapso de tiempo, ustedes pueden ir haciendo sus cultivos, sus medios nutritivos, para poder cultivar las colonias. Asegúrense que les queden sólidos, para que no estén como que ahí medio tambaleando. Ya les dije que la grentina como tal es algo muy importante para que no se derritan en sí. De pasado estos 3 días, ustedes van a tomar un poco de la muestra de ese caldo y la van a cultivar en sus medios, exactamente como lo hicieron en el urocultivo. Ponen un poquito de inóculo y lo distribuyen con el hisopo. Van a esperar aproximadamente unos 5 días más o menos, revisando que no se les estén derritiendo o contaminando.
Y después de eso van a observar como tal las colonias que van a estar creciendo. Probablemente van a ser colonias de color blanco, colonias de color rosáceo, porque pues sí van a crecer, pueden crecer diferentes tipos de organismos. Después de esto, como la práctica que sigue básicamente es el antibiograma de la metodología, ustedes van a continuar con el antibiograma, básicamente. Van a hacer el antibiograma y el reporte como tal, pues se va a entregar hasta el final. En el caso, por ejemplo, de la próxima semana, ustedes van a entregar un avance de lo que es su reporte, pero los resultados en sí van a ser hasta el final, hasta la práctica de antibiograma. Entonces, una vez que ya hagan esto, pues ya van a poder tomar sus fotos, van a poder identificar las colonias. Y todo este proceso tarda aproximadamente una semana y media. Entonces, es por eso que ocupan hacerlo pues con tiempo, porque si se fijan, son 2 cultivos distintos en una sola semana. Yo ¿Dudas, tengo, chicos? sí, por ejemplo, hacemos el caldo de res y lo ponemos en la botellita o así. Y en el dado caso de que le queramos echar alguna fruta y eso para que se fermente con el caldo, ¿tiene que ser picada o tal cual entera? En el caso, no. Bueno, en el caso del caldo de res, lo que vas a utilizar son productos de origen animal, no tanto como frutas o así, porque en sí es como la fuente donde se pueden eh, reproducir las bacterias gastrointestinales. Entonces puede ser, no sé, si quieres dejar un pedacito de pollo ahí y dejar que se le pongan las moscas un rato, un día o 2, está bien, para que como que tenga más bacterias y la hora de que lo echen al caldo, pues puedan crecer todas esas bacterias. Es básicamente lo que van a hacer. Tienen que recordar, chicos, que, por ejemplo, en el caso de la shigella, los portadores en su casa son las moscas. Entonces, porque las moscas se paran sobre las heces y pueden en las patas llevar la bacteria y luego ya pararse en un alimento que no esté contaminado. Entonces, si la mosca se para, si hay moscas que se paran en los alimentos, pues usen ese tipo de alimentos que ya están como invadidos por moscas. Otra cosa, bueno, ya cuando después de ese tiempo hagamos el antibiograma, con con mis muestras de miel Hilton, se me olvidaron en el congelador, no importa, o sea, luego las saqué como después de un día, no importa. No, no importa, Ok, no importa. De hecho, ahora, eso es para un solo cultivo. Si se fijan, es solamente un medio para el caldo de res. Van a hacer otro medio que van a poner como tal en el refrigerador. Ustedes van a dejarlo en el refri. ¿Por qué? Porque ¿qué bacteria es la que puede crecer a temperaturas frías en el refrigerador? La salmonela, ¿no? salmonela es resistente. Una que, no, una antes de esa, otro tipo de bacterias. Piensen, chicos, ¿qué otra bacteria puede crecer en el refrigerador a temperaturas de 4 grados o frías completamente? La listeria Listeria monocytogenes. Listeria de unos monocytogenes. 45 grados. Listeria monocytogenes es una bacteria que también está implicada en contaminación de alimentos y si tienen suerte, pues les puede crecer en el refrigerador. Entonces, un medio como tal lo van a, bueno, no tanta suerte, ¿verdad? Van a dejarlo como tal dentro del refri, un poco destapado, no tanto, pero sí, para ver si empieza a crecer como algo por ahí. Y después, eso va a tardar días, sí tarda días en que crezca algo pues, por la temperatura fría, pero por eso van a reportar como tal hasta que ya terminen como tal toda la práctica. ¿Ok? Por eso tienen tiempo para hacerlo. Esta semana como tal, pues nada más es su antibiograma del urocultivo y la otra ya es cuando empiezan a hacer todo este proceso tan largo.
Terminando estas prácticas, que es la de microbiología de alimentos, empezamos ya con los cultivos de hongos. Para esto van a ocupar el agar que les mostré, el tercer agar, el saburao, que es con papa y que no lleva leche, por cierto. Bueno, con camote. Pero eso ya es casi un caso de éxito, porque siempre se pueden cultivar hongos en la casa. Sí se pueden cultivar hongos. Entonces, ya para la próxima semana, solamente me conecto para ver cómo van sus avances y para ver qué más les ha surgido. Pero básicamente va a ser la práctica de esta semana. ¿Dudas, chicos? Bueno, de Sí, la próxima. ¿vas a subir video? Sí les voy a subir video. Ok, gracias. Sí les voy a subir video. Probablemente se lo subo el domingo o el lunes, dependiendo, porque no he tenido tiempo de nada. Ya me siento con depresión por estar aquí encadenada en la computadora. Pero sí les voy a subir video. Entonces, bueno, como tratamiento, finalmente para terminar ya, pues casi siempre para la salmonela o para alguna infección por reacciones febriles, se utiliza lo que son cefalosporinas de tercera y cuarta generación, como la cefotaxamina o el clorafenicol. Son como los fármacos más indicados para una infección gastrointestinal por salmonela o por coliformes fecales. En un portador crónico, alguien que ya tiene la bacteria y está constantemente recayendo a la infección o a los síntomas, pues lo ideal sería darle amoxicilina o ampicilina. Entonces, bueno, eso es como un dato extra por si lo quieren anotar, por si ya lo sabían, del repaso. Y pues básicamente, pues es todo. O sea, los agares que utilizan para esas prácticas normalmente en laboratorio son el McConkey, el Biggie para ver cándida y el Salmonella shigella. Y el agar sangre. Es todo. Maestra, yo le ¿Dudas? propongo que Dime. cuando volvamos póngale, si volvemos el próximo semestre, nos prepare así como unas muestras de todas las bacterias que vimos, nomás para verlas con su Qué bueno que medio me que dices. correspondía. Qué bueno que me dices. Porque sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. De hecho sí quería hacer eso. Solamente que tiene que ser, obviamente, en una hora en la que ustedes estén libres, porque pues ya van a estar en cuarto, van a estar en parásito. Y en parásito pues vamos a ver lo que son protozoarios, helmintos, huevos de tenias, de ascaris, tenias. Pero sí, de hecho sí quiero hacer eso. Presente porque pues sí me gustaría que las vieran como tal en vivo. Pero ya es cuestión de que se organicen ustedes, sí, nos organicemos, pero pues la doctora Gaby es muy accesible en ese aspecto y sí nos da chance, nos permite usar el laboratorio. Muy bien, me parece bien. Bueno, entonces, terminando toda esta osadía de la microbiología de alimentos, vamos a ver ya práctica para cultivo de hongos. Para el cultivo de hongos va a ser importante, más allá de los agares, que consigan un antimicótico, como el ketoconazol, por ejemplo, las cremas para hongos de las uñas o cosas así. De seguro las tienen, por ejemplo, en su casa, porque vamos a hacer un antibiograma para hongos, por así decirlo, para ver si se inhibe como tal el crecimiento de los hongos con ese medicamento, que es un antimicótico. ¿Ok? Pero esa es como la práctica que sigue después del cultivo de hongos. Para eso todavía falta un poquito, pero bueno. ¿Dudas como tal, chicos? ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Vamos a hacer caldo de res como tal y después echarle la otra proteína ya echada a perder o...? Mira, por ejemplo, tú hierves la carne de res y ese caldito que te va a salir, sin sal, sin nada por el estilo, o sea, ese caldo solamente, tú le vas a echar la muestra del alimento que vas a querer como cultivar. Si es un pedacito de pollo o algo por el estilo distinto. Crudo, obviamente, que esté crudo.
Y ya le vas a dejar unos 3 días para que empiecen como a crecer microorganismos ahí. Y ese caldito después lo vas a usar para inocular y cultivar en los medios sólidos. Pero ¿Sirve? ¿se va a dejar abierto? Es que eso yo ya no No, entendí, porque nos dijo que no, teníamos no, que no, taparlo no. con corcho. Por ejemplo, si ustedes, supongamos que esto ya es su caldo de res. Ya aquí lo echaron en un recipiente, no sé, en un frasco de mayonesa, si ustedes quieren. Lo van a tapar, lo van a tapar. Después de que le echen su muestra de pollo crudo, por ejemplo, van a tapar la muestra para que no se contamine con otro tipo de cosas. Y ya cuando vayan a utilizarlo para cultivar en su medio sólido, nada más lo abren con una jeringa, agarran un poco, inoculan y siembran. Y es todo lo que van a hacer. ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Dudas, chicos, antes de retirarnos? Entonces va a ser igual de inyectar y luego con un hisopo inocuar, ¿no? Sí, de todos modos les voy a subir como tal la metodología para que la vayan revisando si tienen dudas en algún paso. En ¿Y video. puede ser por un hisopo normal o tiene que ser a fuerza de Sí, esterilizado? un hisopo normal. Ah, ok. Ujú. ¿Otra cosa, chicos? ¿Pregunta? ¿Comentario? Maestra, Dime. ¿cuáles son los medios de cultivo que vamos a utilizar? El nutritivo, el que han utilizado siempre, el nutritivo y el agar Muller-Hinton para el antibiograma. Maestra, Pues, otra vez, vamos a subir video. No, ya en esta ocasión no. Del antibiograma no, ¿verdad? No, ya, el ¿O sí? antibiograma ya no. Ah, es que sí hay asignación, maestra. Entonces, ah, Bueno, si no lo habían hecho, pues por eso les dejé como tal la asignación otra vez. Pero si ya lo hicieron, no, ya, con una vez es suficiente. Una vez es suficiente. De todos modos, probablemente vamos a utilizar otro medio distinto de cultivo, pero igual en el video que les voy a subir, les voy a decir cómo hacerlo, para que no tengan como tanta incertidumbre. ¿Ok? Va. Wences, ¿dónde andas? Hay un árbol detrás de ti. Ando en el rancho, maestra. Sí, ya me di Aquí. cuenta. Por eso trae Bueno. su playera chafa. Ok. Oye, Fer, no te vi conectada en Epidemio. ¿Dónde andabas? Estaba conectada. Bueno, chicos, me da gusto verlos y los espero la próxima semana a ver si hay algún incidente, algo que tengan de dudas y pues para ver qué más. Espero que ya regresemos a clases, al campus. López Gatell dijo que no, ¿Quién dijo que no? que se espera que la segunda ola llegue de noviembre. Ay, no. Pero no se Ya. sabe, a lo mejor y si regresamos en marzo o en enero. Chicos, es que el virus no va a desaparecer. Es lo que no saben. Bueno, o lo que no entienden como las altas de ahí arriba, que el virus no va a desaparecer. Ya llegó para quedarse. Entonces, es como la influenza. ¿La influenza ha desaparecido? Pues no. Pero, ay, no sé. Pero bueno, ya ni modo. Pero pues es que no toda la gente tiene personas con las que vive con comorbilidades. Entonces yo, por ejemplo, que sí tengo familia así, yo sí la cuido. Entonces yo me quedo en mi casa. Obviamente. Pero lo que me refiero es que ya el virus, siento que los protocolos están hechos para desaparecer el virus y eso es imposible. O sea, no puedes desaparecer un virus. O sea, eso ya no se hace. Llegó para quedarse y pues ya, hay que adaptarnos a él. Bueno, chicos, ahora sí me despido antes de que me corte la conexión.